I'm just a roustabout. Para finales de 1964, el panorama de la música y la cultura pop habían cambiado de forma drástica. La llamada invasión británica, encabezada por los Beatles, estaba dominando las listas de popularidad en todo el mundo. Elvis Presley, quien había sido el rey absoluto en la década de los 50, se encontraba atrapado en Hollywood firmando contrato tras contrato para filmar hasta 3 películas al año bajo la supervisión de su manager, el coronel Tom Parker. Ese mismo año de 1964, los fans de Elvis vivieron un contraste brutal. Por un lado, se estrenó Kissing Cousins, una película duramente criticada por su bajo presupuesto y sus chistes simplones, pero poco después llegó a los cines Viva Las Vegas. Elvis Presley y Alma Grace en Amor en Las Vegas. Una obra efervescente donde Elvis compartió pantalla con Anne Margaret, logrando una química explosiva y un éxito masivo en taquilla. La pregunta para los fanáticos de la temporada navideña de 1964 era inevitable. ¿Qué tipo de película sería Roustabout? ¿Volveríamos a ver la decadencia de la fórmula hollywoodense o estaríamos ante otro clásico del rey? En lugar de asignarle un papel más adulto acorde a sus casi 30 años de edad, Paramount decidió recurrir a la fórmula que mejor le había funcionado a Elvis en sus inicios. El muchacho rebelde, arrogante y con un resentimiento contra el mundo. Una vibra muy similar a la que perfeccionó en King Creole en 1958 o en Wild in the Country de 1961. Aquí interpreta a Charlie Rogers. Charlie Rogers, let's hear it. Un cantante de un club de té que no busca agradarle a nadie. Desde los primeros minutos de la película queda claro el temperamento del personaje. Charlie está en el escenario cantando cuando un grupo de estudiantes universitarios empieza a burlarse de él. En lugar de ignorarlos, Charlie los confronta verbalmente y al terminar el show, la discusión continúa en el estacionamiento. Es aquí donde vemos la primera de 4 escenas de pelea de la película donde Elvis presume sus movimientos de karate, disciplina que practicaba en la vida real para noquear a los universitarios. Charlie, get out of here. The cops are on their way. Yeah, this time they'll close me up. Tras el incidente, Charlie sube a su motocicleta vestida con su icónica chamarra de cuero negra. Un amigo le advierte que la policía podría llegar y que esto le traerá serios problemas, a lo que Elvis responde con una actitud desafiante. ¿Y qué hay de nuevo? Charlie toma la carretera sin un rumbo fijo, pero en el camino tiene un percance con el vehículo de una feria itinerante, lo que provoca que su motocicleta quede destrozada y él termine varado sin un centavo. Para pagar los daños de su moto y sobrevivir mientras la reparan, Charlie acepta un empleo temporal en la feria como un roustabout, término utilizado en inglés para referirse a los peones o montadores que levantan las pesadas carpas del circo. Es aquí donde la película adquiere un valor histórico especial gracias al reparto secundario. She'll be back. What do you do when you're not writing? La dueña del circo, Maggie Morgan, es interpretada por la legendaria actriz Barbara Stanwyck, una figura consagrada de la época de oro de Hollywood con 4 nominaciones al premio Oscar. La presencia de Stanwyck aporta un peso dramático que pocas películas de Elvis tenían en esa década. Ella representa la figura de autoridad que intenta meter en cinturón al arrogante Charlie. El conflicto entre ambos queda marcado en una escena clave, cuando Charlie habla de forma despectiva sobre la feria y la gente que trabaja en ella. Maggie lo mira fijamente y le dice: "Eres un chico cruel, Charlie". That's your problem. Y no le faltaba razón. Durante la primera mitad del filme, el guión se esfuerza en mostrar a Charlie como un tipo egocéntrico. Intenta cortejar agresivamente a 3 mujeres distintas, incluida Katy, la hija de uno de los administradores del circo. Su actitud resulta tan pesada que en 2 ocasiones termina recibiendo una bofetada en el rostro, respondiendo siempre con una mueca de desdén tan características de sus primeros años.
Conforme avanza la historia, la feria enfrenta serios problemas financieros y está a punto de quebrar frente a la hipoteca del banco. Sin embargo, cuando Maggie descubre el talento vocal de Charlie y lo pone a cantar en los pabellones de la feria, la multitud empieza a abarrotar el lugar, atrayendo la prosperidad económica de la noche a la mañana. A pesar del éxito, el drama no tarda en aparecer. Un cliente conflictivo provoca un altercado en el juego de lanzamiento de béisbol, obligando a Charlie a intervenir en una pelea donde sorpresivamente termina derrotado de un solo golpe. Poco después ocurre el incidente que desencadena el clímax de la trama: la desaparición de una billetera cargada de dinero. Todos en el circo, cegados por los prejuicios sobre el pasado de Charlie, lo culpan de haberla robado. Something you don't do to another Connie fella. Tras ser agredido físicamente por los trabajadores del circo que antes lo aclamaban, un resentido Charlie decide abandonar la feria para unirse a un circo rival manejado por un empresario ambicioso. Cuando la película llegó a las salas de cine en noviembre de 1964, la crítica no fue indulgente. Diarios como el New York Times prefirieron ni siquiera reseñarla, mientras que la revista especializada Variety calificó el guión de antiguo, previsible y cargado de clichés que se sentían obsoletos desde la época de las novelas juveniles de principios del siglo. Variety señaló que el enorme talento de Barbara Stanwyck estaba completamente desperdiciado en una historia tan simple. Sin embargo, la misma revista predijo que la película sería un éxito rotundo en taquilla basándose únicamente en 3 elementos: el magnetismo del nombre de Elvis Presley, la vistosa fotografía en Technicolor y Techniscope y la inclusión de 11 canciones inéditas. En el apartado musical, la predicción de los críticos fue absolutamente acertada. A diferencia de otras producciones donde las canciones parecían metidas con calzador en situaciones absurdas, en Roustabout la música funciona de manera natural porque Elvis interpreta a un cantante profesional que actúa frente a un público real dentro de la feria. El álbum de la banda sonora consta de 11 temas y llegó al lugar número 1 en las listas del Billboard. La puesta en escena de los números musicales sobre el escenario del circo es probablemente la mejor de la película. Canciones como One Track Heart, Hard Knocks o Big Love, Big Hearty están filmadas con reflectores directamente sobre Elvis contra fondos oscuros, resaltando su presencia escénica y el acompañamiento vocal del grupo The Jordan Ace. Pero el momento cumbre de la cinta es la interpretación del tema Little Egypt. La coreografía, la iluminación y la energía que despliega Elvis en ese número musical representan uno de los puntos más altos de su filmografía de mediados de los 60s. Como dato curioso de producción, en las escenas iniciales de la película aparece brevemente en un papel secundario sin acreditar una joven Raquel Welch, justo antes de convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood. Feeling. Well, this, a broken down setup for taking money from kids and farmers. En el clímax de la historia, la verdad sobre la billetera robada sale a la luz, demostrando la inocencia de Charlie. Tras una confrontación final y la reconciliación con la gente del circo, la película culmina con un gran número musical donde antiguos enemigos y amigos celebran juntos el éxito de la feria. Vista en 1964, Roustabout no alcanzó la grandeza estética ni el impacto cultural de Viva Las Vegas. La respetada presencia de Barbara Stanwyck le dio cierta legitimidad al proyecto, pero en taquilla no logró atraer al público masivo fuera del núcleo duro de fanáticos de Elvis, algo que se había conseguido Anne Margaret meses atrás. Sin embargo, evaluada con la perspectiva del tiempo, la película ha envejecido de forma sorprendentemente buena. Eso se debe en gran medida a lo que ocurrió en los años posteriores, una racha de películas de presupuesto recortado y guiones endebles que desgastaron la imagen cinematográfica del cantante. En comparación, Roustabout se sostiene como un entretenimiento sólido con una producción cuidada, un Elvis en excelente forma física y vocal y esa dosis de actitud rebelde que definió su mejor época. Si te dio curiosidad de explorar esta faceta de Elvis y quieres ver Roustabout, debes saber que al tratarse de un título de catálogo clásico de Paramount no suele estar disponible de forma permanente en los catálogos de suscripción mensuales habituales.
La vía más directa y sencilla para disfrutar en alta definición es mediante renta o compra digital en tiendas como Apple, Amazon, Google TV, YouTube Movies, donde frecuentemente las encuentras remasterizadas. De igual forma, para quienes coleccionan cine o formato físico, la película cuenta con ediciones oficiales en DVD y Blu-ray, fáciles de conseguir en comercio electrónico. Tenerla en tu colección vale mucho la pena, especialmente si eres amante de la música de los años 60 o del cine musical de la época. Yo soy Toño Vázquez, esto es el canal de Sen no Shikara, donde estamos hablando un poco de cine, de ese cine de rock, de ese cine viejo, ese cine olvidado. Recuerda activar la campanita, darle like si este contenido te gustó, compártelo con gente que sepas que le puede interesar, recomiéndalo y sobre todo, busca Rustabound, esta película de Elvis que de verdad es muy, pero muy buena.